Dios les bendiga en esta tarde. Nuevamente estamos aquí en la iglesia El Shaddai para traer la clase de administración de la iglesia. Mi nombre es el pastor Enéder Jaimes y espero que nos siga virtualmente para que también se goce con la palabra. Bueno, para los hermanos que han venido, que ya están en este lugar, vamos a continuar hablando de la administración de la iglesia cristiana. Un pequeño recuento, la vez pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando de que la iglesia es una administradora, no solamente es una administradora material, sino también espiritual. Hablamos de que es una misión cuádruple, que es la predicación, que es la enseñanza, que es el pastorear y que es administrar. La vez pasada estuvimos hablando en estuvimos mirando el PowerPoint y estuvimos en el slide número 11. En el slide número 11 estuvimos analizando lo que es la administración, o sea, un hexágono funcional de esa administración. ¿Lo tenemos en pantalla? Sí, lo tenemos en pantalla. Y pudimos observar de que ahí hablamos de apreciar, de evaluar, de ejecutar, organizar, preparar y planear. O sea, este hexágono, como administradores de la iglesia, tenemos que continuarlo, tenemos que seguirlo, para que la iglesia pueda entrar dentro de un sistema de administración, digámoslo, perfecto. Recordemos de que el primer administrador en la Biblia, en la creación, se llama Jesucristo, se llama el Señor del cielo, se llama Dios Padre, el nombre que nosotros le querramos dar, Espíritu Santo, y Él todo lo hizo en orden. Y todas las cosas salieron para Él bien, Él no se equivoca en nada. Por eso es que la Biblia dice, y Dios creó en el primero, segundo, tercer día, y vio que todas las cosas eran perfectas, estaban hechas y eran buenas. Eso quiere decir de que fue perfecto y que no hubo ninguna equivocación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta administración, tenemos que mirar este hexágono, así como lo estamos viendo aquí a mi espalda en el PowerPoint. ¿Okay? Uno de los puntos aquí clave de este hexágono es la palabra ejecutar. Ejecutar. Nosotros podemos evaluar, nosotros podemos apreciar, podemos planificar, se puede preparar, se puede organizar, evaluar, etcétera. Pero si no se ejecuta el plan, va a quedar en lo mismo. Porque todo en esta vida es ejecutar. En todas partes siempre debe haber esa ejecutación. ¿Qué es la ejecutación? La ejecutación o ejecutar es el clímax o es el fin de algo que nosotros planificamos hacerlo y lo hemos logrado. Bien, vamos a la página del libro. Número 29 del libro de la administración de la iglesia, y vamos a ver la parte número 2, o sea, el segundo capítulo. Ahí podemos ver en sus libros, ustedes lo pueden seguir, donde habla de un estudio etimológico e histórico del término iglesia. Lo que vamos a ver en esta tarde es el nombre que se le ha dado a la iglesia cristiana. La administración es una palabra latina y su origen, a su vez la palabra ministrare o minister tiene su origen en la palabra minus, que significa menos. Eso quiere decir que cuando yo soy un administrador, yo estoy menguando, yo soy menos para que la gente que yo administro sean más. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces yo voy a hacer menos para que los otros sean más. Ese fue el trabajo de Jesucristo
cuando Él fue a la cruz del Calvario. Lo que dice Filipenses capítulo 2. Él se despojó de todo, siendo rey, teniendo una corona, siendo el Señor, siendo el Creador, siendo el todo, se hizo menos. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo. Se humilló y humillación de la cruz, para que nosotros tuviésemos, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Entonces podemos darnos cuenta, ¿sí ve? Una persona que dice que es un administrador y que tiene esos aires de grandeza y de superioridad, déjeme decirle que ese no es un administrador. Podrá dirigir, podrá hacer, pero su espíritu, su parte espiritual, no está hablando de una persona que es menos, sino que quiere ser superior. Y eso se llama arrogancia, eso se llama orgullo, eso se llama vanagloria. Entonces, ministrar es hacernos menos. Ok. Definición de la administración desde el punto de vista del ministerio. Vamos en el slide número 13. La administración cristiana es el proceso por el cual la iglesia como un cuerpo alcanza sus objetivos. Toda empresa, cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier institución tiene que tener, un alcance. Tiene que haber un proceso. El por qué vamos a hacer esto. Una compañía, por ejemplo, para crecer, va a buscar un proceso de mejorar día a día. Y sabiendo que tiene competencia, porque todas tienen competencia, ¿qué van a tratar de hacer? De mejorar el producto, de bajar costos, de poder regularizar todo lo que es la parte administrativa. ¿Para qué? Para que haya un proceso, ¿ok? Y dentro de la iglesia es lo mismo. Nosotros no es que vamos a hacer competencia. No es que la iglesia de allí, aquí hay una iglesia, aquí está la otra, nosotros vamos a mejorar y vamos a traer la gente de una u otra manera, porque eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Espíritu Santo. Acuérdense que la iglesia es una sola, ¿ok? Una sola. Y todos están lavados por la sangre de Jesús. Desde lógico que sigamos la doctrina como está en la Escritura. Entonces el proceso de esto es que la gente conozcan al Señor, que conozcan a Jesús, que se arrepientan de su pecado y que puedan venir a la iglesia. Y ahora nosotros como administradores pues vamos a alcanzarlos por medio de ese proceso, ¿ok? Buscando un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el mundo se salve, que el mundo venga al Señor. El objetivo a través de sus miembros mediante la apreciación. Tenemos que aprender a apreciar a las personas. Cuando alguien viene a la iglesia por primera vez o segunda vez, o alguien trae un amigo o viene un familiar de alguien de la iglesia, vamos a apreciarlo, vamos a brindarle esa sonrisa, vamos a decirle bienvenido. Es importante para nosotros que usted esté aquí en este lugar. Eso se llama apreciación, ¿ok? Y la planificación y la organización tenemos también que estar acomodando. ¿Cómo es que yo voy a planificar una visita para esa persona o para esa familia? De la mejor manera, que ellos se sientan bien, que no se vayan a sentir acosados, que le estamos diciendo, mire, queremos ir a... No es de esa manera, sino por medio de la apreciación. Entonces yo voy a planificar y voy a organizar para una ejecución coordinada y efectiva. ¿Sí? La palabra de todo esto va a terminar siempre en ejecución. Nunca se nos olvide eso. En ejecución. Coordinada y efectiva, en orden, y que sea precisa. Porque no vamos a ir a un lugar para salir derrotados, vamos con un espíritu de fe, de confianza. Nosotros sabemos que yo puedo visitar a alguien y yo sé que yo le puedo hablar del Señor, pero en mí no está de que esa persona se entregue a Jesucristo. Yo hago una parte, la apreciación, el trabajo, la sonrisa, la amabilidad, eso es parte, pero lo demás le corresponde al Señor Jesucristo, solamente a Él, ¿ok? Es decir, administración es realizar una acción a través o por medio de otros.
Un pastor en la iglesia no puede hacer la administración solo, jamás. Tenemos nosotros que tener el trabajo en conjunto, estar de acuerdo. Uno hace una cosa, otro hace otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Nosotros somos el cuerpo, y ese cuerpo lo que hace es que trabaja de una manera ardua, de una manera ordenada y de una manera en obediencia, sabiendo y conociendo la palabra, y nosotros poderla entonces ejecutar. Bien, el slide número 14, objetivos de la administración en la iglesia. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la administración en la iglesia? ¿Será solamente para recoger fondos? No. Eso es lo de menos. Una iglesia que tenga una administración y que solamente piense en las cosas materiales está fuera de orden. Porque nunca la Escritura nos habla de que ese es el punto número uno. Es parte de la administración de la iglesia, sí. Pero el objetivo de la administración de la iglesia es que el mundo conozca a Jesús como su Salvador, como su Señor. Es proveer mejores líderes para un mejor desarrollo de las actividades. Muchas veces el pastor quiere desarrollar líderes, quiere preparar personas, pero la gente no quiere hacerlo. Las personas esquivan, las personas no quieren compromiso, las personas como que se les ha olvidado la responsabilidad de lo que Jesús nos dijo de hacer discípulos. ¿Y yo cómo puedo hacer un discípulo si yo no me preparo, si yo no me dejo preparar? Entonces el desarrollo de esa actividad es muy importante, pero como pastor es mi obligación hacerlo y convoco a la gente, pero son muy, muy menguado es el asunto. Porque como le digo, los compromisos, la gente lo que menos quiere tener es compromisos. Pero el objetivo de la administración de la iglesia es también lograr más armonía entre los elementos de la iglesia. ¿Qué es organizar o qué es tener más armonía entre los elementos de la iglesia? Es andar nosotros en comunión. Es nosotros entendernos. Es nosotros no pelearnos. Es de nosotros de estar en paz. Es de nosotros hacer lo que dice la Escritura. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Es como dice también el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es tener esa comunión, ese calor espiritual. Ya no vamos a hablar de un calor humano, vamos a hablar de un calor espiritual, donde pueda sentar bases. ¿Para qué? Para que la gente, el mundo crea en el Señor. El día que la iglesia se una, el día cuando nosotros estemos unidos, la gente va a creer más en nosotros. Pero si ven en nosotros discordia, decepciones, y que hablo de este y hablo de lo otro y aquella iglesia y esto, y que muchas veces usamos incluso hasta los medios sociales para dar estas cosas, hermano, el mundo va a estar totalmente en desacuerdo de que el evangelio es poder de Dios para la salvación de las almas. Okay. Es engrandecer y multiplicar los resultados. ¿Con qué fin evangelizamos? Con el fin de que la iglesia crezca. Pero tenemos que sacar las cosas materiales. O sea, yo no quiero que la iglesia crezca nomás por asuntos materiales, no. Yo deseo y quiero que la iglesia crezca para que la presencia de Dios se mueva en ese lugar. Para que la gente crea en Jesucristo. Para que los enfermos sean sanos. Para que la persona verdaderamente puedan entender y conocer esa verdad. Esa verdad que dijo Jesucristo en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, gloria al Señor. Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque un día conocimos esa verdad. Y esa verdad nos hizo libres, salimos del pecado, salimos de la ignorancia, salimos de la religión, salimos de cuanta suciedad había a nuestro alrededor. Estábamos juntados hasta la coronilla y gracias al Señor, ¿por qué? Por esa verdad. Entonces, ese es el objetivo, engrandecer y multiplicar esos resultados. Bien,
Número 15, ¿qué es la iglesia de Cristo en el sentido administrativo? Entonces, ¿qué papel juega la iglesia en ese sentido de administración? Fíjese, pero tenemos que analizar el capítulo 2 del libro, que los términos de esa iglesia. Mire, cuando los escritores veterotestamentarios se referían a la reunión del pueblo de Israel, usaban cualquiera de estas dos palabras hebreas, Edhad y Kahal. Edhad quiere decir asamblea, ¿okay? Y Kahal quiere decir congregación. Entonces, en el griego se habla de eclesia. Y cuando estamos hablando de eclesia, estamos hablando de aquellos que salieron, de aquellos que salen. ¿Por qué salen? Porque nosotros salimos del mundo pecador, ¿verdad? Y entramos, Jesucristo nos sacó, nos trajo, salimos, aleluya. Esto es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Que sacara a su pueblo. Y cuando hubo la conversación entre Moisés y Dios, ¿qué le voy a decir a este pueblo porque no van a creer en mí? El Señor le dice, diles que yo soy el que soy. Y el Señor brega tanto con ellos y Moisés también, ¿para qué? Para que el pueblo saliera. Ahora, démonos cuenta la importancia de cómo Dios responde a nuestra necesidad. ¿Por qué cree usted que el pueblo de Israel salió? Porque hacían 430 años estaban esclavos. ¿Y quién quiere ser esclavo? Nadie. Y el pueblo sale de aquel lugar porque había una necesidad. Entonces, cuando nosotros predicamos el Señor, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros aplicamos esa palabra, eclesia en griego, es que estamos llamando a la gente, ven. Nosotros en otras palabras, hermanos, debíamos de tener en nuestra mano, ojalá pudiéramos tener en nuestra mano ese imán, esa varita mágica y nosotros decirle a la gente, ven. Como cuando se le dice a un niño que está empezando a caminar y entonces, ¿cómo le damos nosotros esto? Seguridad. Ven, hijo, camina, tú puedes, ven. Y le extendemos la mano para que el niño haga 2 o 3 pasos y no se vaya a caer y empieza a perder el temor, ¿verdad? El miedo. Eso hizo el Señor en Israel, ahora con nosotros también. Fíjense, la gente dice, no, cuando yo conocí al Señor, cuando yo encontré al Señor. No, usted ni conoció, ni usted encontró a Dios. Jesucristo te encontró a ti, me encontró a mí. ¿No te acuerdas de la parábola del samaritano, del buen samaritano? ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano con aquel hombre que fue ultrajado y fue golpeado y asaltado en el camino? Él lo que hizo fue que lo recogió, ¿verdad? Jesucristo es el buen samaritano, que nos recogió, nos trajo a la presencia del Padre, nos presentó, aleluya, y como si fuera poco le dice al Espíritu Santo, mira, te lo encargo, sánalo, yo lo voy a sanar, pero tú encárgate de él, instrúyelo, dígale, enséñele la palabra, guíalo, para un día cuando yo venga por esta iglesia, él se pueda ir conmigo también. Entonces nosotros hacemos eso, ¿ok? Entonces, la iglesia es la agrupación de cristianos cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y del Espíritu Santo. Esa es nuestra guía, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra base, ese es nuestro pilar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la palabra y en el Espíritu Santo se desarrolla mi vida espiritual. ¿Cómo vamos a nosotros a tener un cambio si, por ejemplo, si no conocemos la palabra? Perdón. Si no leemos la Biblia, si no oramos a Dios, si no dependemos del Espíritu Santo. Como la Biblia es mi pilar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo estoy parado sobre ella. O sea, mi casa está edificada sobre esta palabra, sobre la roca que es Cristo. Y al tener yo esa edificación, entonces yo me voy a desarrollar doctrinalmente.
Que cuando vengan vientos tempestuosos que quieran derribarnos, nunca lo van a lograr. Fíjense, por ahí una lectura en el libro de Mateo capítulo 8, donde la Biblia está narrando de los sucesos en la vida de Jesús. Que él iba en una de las barcas, estaba en el mar de Galilea y estaba tan cansado que se quedó dormido. Y de un momento a otro se desató una tremenda tempestad. La Biblia dice que las aguas prácticamente estaban hundiendo esa barca. Los discípulos se asustan, tienen temor y llaman a Jesús: Señor, despierta porque mire que perecemos. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es que calma esa tempestad. Le ordena al mar que se enmudezca, que se calle, que se quede quieto. Y los mismos discípulos hasta se aterrorizan. Y tanto tiempo caminar con él y todavía dijeron: ¿y quién es este que hasta los mares le obedecen? O sea, estoy llegando al punto de que así como Dios cuida nuestra vida, aleluya, nosotros también nos desarrollamos en el Señor, porque en el momento de la tempestad, del problema, de dificultad, nadie me va a poder derribar, aleluya, porque tengo bases en Cristo Jesús a través de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, a través de la participación y utilización de todos los recursos humanos y materiales. Ya vienen las cosas seculares, ya vienen, por ejemplo, lo que está a nuestro alcance, un libro escrito por una persona conocedora de la palabra, que tiene esa capacidad de escribir basado en la escritura. Es de lógico, porque tenemos que tener cuidado, no todo el libro nosotros lo podemos leer y usted lo puede leer, o sea, si no concuerda con lo que Dios dice, con su palabra, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Cursos materiales también, por ejemplo, de clase bíblica, de tantas cosas. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo a través de esta pandemia? Estamos usando los medios virtuales, estamos usando las páginas sociales, estamos usando el internet. Esas son cosas que nosotros podemos utilizar, pero todo depende de dónde. ¿Viene de dónde? De la Biblia, de la palabra. Y esto no es malo, porque Dios le ha dado la ciencia al hombre. Luego no dice Daniel que para los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Esto es parte de eso. Los tiempos de Daniel, los tiempos de Jesús, el tiempo de los discípulos. Hace 100 años esto no existía. Y ahora existe. ¿Por qué? Porque entre más venga la ciencia y más se multiplique todo esto, quiere decir que la venida de Jesús está pronto, gloria al Señor. Esto es lo que la Biblia dice: aprended de la higuera cuando ella esté dando el fruto, cuando sus hojas broten. Entiendan que el verano está cerca. Entonces el verano es la venida de Jesús. Y para nosotros es una satisfacción, una alegría grande. Entonces, pero yo voy a usar esto como base, no como base importante, sino es una rama. Depende de esto, de la palabra y del Espíritu Santo. Se llama Iglesia de Cristo porque Él es su fundador. Entonces, se le da ese nombre. ¿Quién fundó la iglesia? Jesús. La iglesia viene hace 2000 años, la iglesia es del Nuevo Testamento. La iglesia no fue de la creación del hombre, no. 4000 años atrás se hizo la ley, 3500 años en los tiempos de Moisés. Se hizo la ley duró 1500 años, pero la ley nunca pudo darle solución al hombre, borrar el pecado que el hombre tenía encima. Porque eran ritos religiosos nada más. Pero sí fue una sombra, aleluya, para cuando Jesucristo viniera y fundara su iglesia. Y él pues trabajó 3 años y medio organizando, planificando, trabajando arduamente, hablando, o sea, sembrando la semilla. Y dentro de esa persona solamente él escogió 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Y eso fueron parte del fundamento del crecimiento de la iglesia. Pero Jesús es el autor de todo esto.
Entonces, por eso se le llama iglesia, porque es fundador, el Cristo de la iglesia, porque Él es su fundador, es su salvador. La iglesia es su casa y es su esposa. Es la iglesia de Dios y Él es su administrador. Jesús es el administrador. ¿Por qué es el administrador? Porque la Biblia dice en Hebreos que por cuanto Él cumplió, Dios lo puso por encima de todas las cosas. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo se doble rodilla ante la presencia de Él. Por eso Él es el administrador, por eso Él es el Señor. Y nosotros tenemos que sentirnos contentos, gozosos de que Jesús es mi administrador. ¿Y cómo nos administra bien, verdad? ¿Cómo nos aconseja? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos perdona? ¿Cómo nos empuja? ¿Cómo está con nosotros? ¿Cómo está atento de todas las cosas? Hay cosas que nosotros ni la vemos. A lo mejor usted esta mañana salió de su casa, caminó unas cuantas calles, se acordó, se me olvidó algo, tengo que devolverme. Mientras que usted se devuelve y saca lo que se le haya olvidado, lo que haya sucedido, usted no sabe en ese momento, pero posiblemente Dios permitió esto porque a lo mejor más adelante Satanás le estaría promoviendo para usted un accidente o cualquier otra cosa. Y nosotros no lo sabíamos, pero Dios sí lo sabe, gloria al Señor. Por eso es que le damos la honra y la gloria al Señor todo el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que decir gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado. Entonces, hay dos palabras, y en griego dos palabras usadas en el Nuevo Testamento para referirse a una congregación, como le decía, que es eclesia. Los laicos griegos dan este nombre, como también para la sinagoga. En la sinagoga estaba la iglesia. Aunque para los judíos no existía la palabra iglesia. Solamente eso es para el Nuevo Testamento. La palabra iglesia es un nombre verbal que viene de ekaleo, que significa llamar o sacar. Llamar. Jesús llama. ¿Qué dice Apocalipsis 2:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye la voz, si alguien oye ese toquido y abre la puerta y me permite entrar, esa es una palabra que yo le estoy agregando, si me permite entrar, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Jesús toca, porque llama, toca, llama y nos saca cuando nosotros lo convocamos, cuando nosotros le pedimos que venga a nuestra vida. Jesús fue el primero en usar esa palabra en el Nuevo Testamento. En Mateo 16:18, ¿qué es lo que dice? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es como los religiosos lo dicen, que los religiosos dicen de que le dio por sentado a la iglesia esa. ¿Para qué? Para que ellos fueran los fundadores. No, Jesús dijo sobre esta iglesia. Él se está señalando a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús fue el primero que usó esta palabra. Después se la dio a Pedro, porque le dijo de que él sería prácticamente el primero cuando predicó ese mensaje allá en Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Sobre esa iglesia, sobre esa palabra, se fundamentó la iglesia también. Bien, ahora también tenemos otro nombre de la iglesia en la página número 30 del libro. Koinonia, que es el término griego que describe la unidad espiritual y física de la iglesia. La unidad espiritual y física de la iglesia. Tengo el slide número 16, pero todavía no llego ahí. Bien. Entonces, la iglesia primitiva
se caracterizaba por su perseverancia en la doctrina. Mire, hermano, la iglesia primitiva, cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando usted ve la doctrina del apóstol Pablo, cuando usted ve todos los sucesos, sobre todo en el libro de los Hechos, ustedes van a ver, podemos analizar ese trabajo arduo que esta gente tenía. Todos los discípulos estaban trabajando, empezaron a trabajar. Duraron más o menos 12, se cree que eran 12 o 15 años metidos en Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor, la Biblia dice que fue 13 años a Arabia y allí estuvo aprendiendo del Señor. Estuvo allí en aquel lugar. La Biblia no dice qué estaba haciendo, pero me imagino que estaba buscando a Dios. No estaba jugando canicas. Estaba buscando a Dios. Cuando el apóstol Pablo vuelve nuevamente a Jerusalén, entonces la iglesia es esparcida. La iglesia empieza a trabajar. Años atrás ya había muerto Esteban. Y por causa de la muerte de Esteban, la iglesia también se sacudió un poco. Pero cuando viene el apóstol Pablo, entonces vemos el trabajo que él empieza a hacer en Asia, en África, en Europa, en los contornos alrededor de Jerusalén, de Israel. Y vemos que el Espíritu Santo se movía dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban. Eran perseverantes en la palabra, gloria a Dios. La Biblia habla, por ejemplo, de Apolo, que era poderoso en la palabra. Aunque no conocía el bautismo del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que era poderoso. El apóstol Pablo estaba ahí con la palabra también y se enfrentó a los judíos y le predicó a reyes. Le predicó a hombres de eminencia, a hombres importantes. ¿Por qué? Porque su perseverancia era tan grande, en la doctrina. Y era la doctrina de los apóstoles y en la comunión de los unos con los otros. Compartían todas las cosas, aleluya. Se preocupaban por la situación de los pobres y de las viudas. Y el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Por qué? Porque los inducía, los conducía, les decía lo que tenían que hacer. Escójame a Bernabé, escójame a Pablo para el ministerio. Cuando escogieron también los diáconos, ¿para qué? Para que ejercieran el trabajo que tenían que hacer para asistir a las viudas. Porque Pedro dijo, porque no está bien que nosotros dejemos la predicación, la palabra para nosotros hacer estas cosas, cuando hay otras personas que están bajo el ministerio de la administración y pueden ayudar también. Por eso es que tenemos que trabajar en conjunto. Por eso es que tenemos que trabajar arduamente con perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia es la que se mantiene. El cristiano participa de esa comunión desde su conversión. Pablo habló a los filipenses de esa comunión koinonía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Y por qué? Porque están los escritos de él, gloria al Señor. Esa koinonía se trata de una comunión social y espiritual. Nosotros como iglesia tenemos un trabajo social, pero sobre todo espiritual. Muchas iglesias en este tiempo lo hicimos. Yo como pastor de la iglesia también lo hice. Buscamos las personas que estaban en necesidad. Usted sabe que mucha gente se quedó sin trabajo. Sobre todo gente que trabajaba, personas que estaban en hoteles y en algunos lugares que dependían prácticamente del turismo y al haber un encierro, al haber todo este problema, pues esos fueron los que primero se cerraron. Restaurantes y tantas otras cosas donde la gente ya no puede reunirse. Y empezamos como iglesia a usar la parte social para llegarnos a ellos. Llegarnos a ellos, pero atrás de esa parte sexual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Social, nosotros vamos entonces a utilizar también la vida espiritual, enseñarles en la vida espiritual.
como consta en las palabras de Juan. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y vuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. La comunión es muy importante dentro de nosotros, dentro de la comunidad. La coinonía o comunión con los demás depende de la comunión con Dios. Mis hermanos, si nosotros no tenemos la comunión con Dios, ¿cómo vamos a tener coinonía con la iglesia, con las demás personas? Muchas veces, por falta de tolerancia en nuestras vidas, formamos problemas fácil. Pero cuando yo tengo la comunión con el Señor y yo voy a ejecutar algo que como que no me gustó, ¿qué me detiene a mí no hacerlo? La palabra, el Espíritu Santo. ¿Okay? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así todos siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, dijo el apóstol Pablo. Porque así, de la manera como un cuerpo, nosotros tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo, pero cada uno tiene su función aparte. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de la administración de la iglesia, tenemos una función diferente. Tenemos a Dios, tenemos al pastor, tenemos los diáconos, tenemos los oficiales, tenemos los cantantes, tenemos los que presiden en cualquier cosa, hasta la persona que es la que se encarga de la limpieza de la iglesia, y ella lo hace con amor. Eso es una parte también de ese cuerpo, de ese ministerio, de ese don. Pero que están en función. Y el asunto es funcionar. Cuando ustedes salgan de aquí, yo les decía el miércoles pasado, si ustedes están aquí es con un fin específico. Yo no sé si ustedes están aquí simplemente por oír una clase. Yo cuando estudié nunca dije, no, yo simplemente no voy a ir a una clase. Yo voy a ir a una clase porque me quiero preparar y quiero aprender para yo ejecutar lo que me van a enseñar. Un estudiante no va a la universidad simplemente porque quiere pagar 2, 3, 4, 5, 6 semestres de universidad y nada más, y ya se quedó así, recibió el título, lo colgó en una pared y ahí se quedó y no hizo nada. Eso es una locura. Y nosotros también vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque esa es la administración. Dios me llamó a administrar, entonces yo voy a hacerlo en la capacidad que nosotros podamos hacerlo, lógico. Porque Dios nos usa al acorde de la capacidad que cada quien tenga. Ahora, ¿qué dice Romanos 12, 4 y 5? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, el libro romano lo dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos a los otros. Estos dedos que están en mi mano pertenecen a mi cuerpo. No son sus dedos, son míos. Pero tienen una función diferente, ¿ok? Y así es la iglesia del Señor. Pero estos dedos se ayudan el uno al otro. Cuando usted se machaca un dedo, se da un martillazo, o se le mete por ahí una espinita, un clavo, ¿qué es lo que usted hace? ¿Lo deja solo? ¿Qué hace su mano derecha con la mano izquierda? Lo va y lo auxilia, ¿verdad? Y si está brotando sangre, lo primero que le ponemos es este dedo aquí para que no salga. Y vamos y buscamos cualquier alcohol, una gasa o cualquier cosa para tapar y para poderlo auxiliar, ¿ok? Entonces, para que nosotros entendamos lo que es la palabra, lo que es la comunión. Ahora, Efesios 4:3. El apóstol dice, a Efesios 4:3-4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Nos está hablando de qué? De solicitud, de ser prontos,
de ser ligeros, solícitos, eso se llama agilidad, prudencia, aleluya. En guardar el espíritu, la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a estar desligados? No podemos estar en desacuerdo. Pablo dice en Corintios que todos nosotros, capítulo 1, que tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento. Nosotros debemos de pensar al acorde de lo que piensa Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Jesús. Aleluya. Por eso Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Cuando nosotros vamos al hilo del pensamiento de Dios, vamos bien. Todo encaja, aleluya. Las iglesias pueden ir por un lugar y por otro. Pero cuando hay desacuerdo en las iglesias, todo se desbarajusta. Y dentro del cuerpo, dentro de nosotros como cristianos, vamos en el mismo hilo, y quiere decir de que yo estoy pensando lo mismo que Jesús está pensando, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Jesús, Dios, a través de Jesús y del Espíritu Santo, entonces me da a mí ese pensamiento para yo poder ejecutar, para yo poder decir estoy bien. Y para si alguien viene a mí y me dice, mire pastor, mire hermano, como me quieran llamar, las cosas no están bien así porque usted está mal, ¿por qué no lo voy a entender? Digo si tengo ese espíritu de humildad. Porque a la gente lo que menos le gusta es que le llamen la atención. Ya los pastores hoy en día ya no pueden llamarle la atención a nadie y decirle nada porque se molestan y se van. Y si fuera que se fueran así nomás, pero se van hasta hablando pestes por allá a otro lugar. Porque nadie quiere someterse, ¿sí ve? Pero el apóstol Pablo está hablando en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de paz, gloria al Señor. Por eso es que hay gente que no tiene paz. Ahora el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? La palabra de Dios, el evangelio, la vida eterna. ¿Por qué está usted en la iglesia? Debe haber una respuesta, ¿no es cierto que sí? ¿Por qué estamos en la iglesia? Si me pongo a preguntarle uno por uno, me dirán, bueno, no me quiero ir para el infierno. A lo mejor algunos piensan y no le digan, bueno, es que estoy buscando que Dios me dé una casa, o me dé un carro, o me dé una familia. Tantas cosas que nosotros podemos pensar, pero yo creo que la palabra que nosotros tenemos que tener en nuestra boca si estamos en la iglesia es porque amamos a Jesús, gloria al Señor. Porque cuando nosotros amamos a alguien en las buenas y en las malas, ahí estamos. Eso es como el matrimonio. El matrimonio, la pareja está hasta que la muerte los separe, y cuando está todo el tiempo está en las buenas y en las malas. Luego esos no son los votos que se hicieron en la iglesia cuando se casaron. Me comprometo a estar contigo en las buenas y en las malas, en enfermedades y en prosperidad y en escasez y no sé qué. Y bueno, pero eso como que se olvida y pasa. ¿Por qué? Porque carece de ¿qué? De amor. Pero cuando hay amor por Jesús, que es el administrador de mi vida, el administrador de la iglesia, entonces yo puedo decir estoy en la iglesia porque amo al Señor. Porque amo a Dios. Bien. Estamos en el número 16, ¿verdad? Pablo asegura que el siervo de Dios debe ser un buen administrador. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué palabra esta? Ténganos los hombres, aleluya, a nosotros como hombres servidores. ¿Qué les dije que quiere decir servidor? ¿Uno que es? ¿Qué? Uno que es menos. Un servidor es alguien que es menos para que otro sea más.
Entonces Pablo dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo, o sea, me tienen por menos y administro y ministradores de los misterios de Dios, porque es que el reino de los cielos son misterios, gloria al Señor. ¿Por qué son misterios? Porque la gente no los conoce, para el mundo son misterios, para nosotros es una realidad. Si hay alguien que conoce la palabra y conocemos los misterios y la mente de Dios, somos nosotros como iglesia. Mire, sin nosotros ser brujos, ni ser hechiceros, ni ocultistas, ni nada de esto, conocemos el futuro de la humanidad. ¿Usted conoce el futuro de la humanidad o no? ¿No lo conocen? Levanten la mano los que lo conocen, los que creen que lo conocen. Yo lo conozco, yo sé el futuro. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis me lo dice, gloria a Dios. Eso me lo escribió Jesús para que yo conociera qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar en los postreros tiempos. Sabemos que el anticristo viene, eso es el futuro, nadie lo sabe. Mientras no tenga conocimiento de Dios, mientras no tenga conocimiento de la palabra. Entonces, conozco esos misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo puede un administrador administrar si no es fiel? ¿Se acuerdan de la parábola pasada que les hablé del mal administrador? Que no fue fiel. Y por falta de fidelidad su amo, su señor, le quitó su trabajo. Y él pensando antes de que lo botaran del trabajo, yo, pues ahora yo qué voy a hacer. Irme a trabajar a otro lugar fuerte, eso es lo que quiso decir. No puedo. Parece que era un flojo. Mendigar me da vergüenza. Y fíjense que Jesús lo alabó como un administrador sagaz. Porque los administradores sagaces de este mundo, eso es lo que hacen. Llenar su ego. Alimentar su vanagloria, su soberbia. Y este hombre rápidamente pensó, dijo, bueno, ¿ya qué voy a hacer? Fue a los acreedores y le dijo, escribe cuánto usted le debe a mi señor. Tanto. Escribe tanto y lo otro me lo da a mí. Y así fue por todos los lugares donde sabía de que le debían a su señor. Entonces, eso se llama un mal administrador. Y cuando nosotros somos malos administradores, ¿sabe que va a llegar el día en que Jesús nos quita todo? ¿No sucedió eso con Saúl? Saúl no fue buen administrador. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos gente de muy malos administradores. En la Biblia, pues. Y Saúl fue uno de ellos. Y por lo tanto Dios no lo consolidó en el reinado, porque cuando Samuel le dijo, ve y mata a toda esa gente, al rey y todos estos, entonces es porque para que usted obedezca a Dios y lo que Dios le ha mandado hacer. Y en primer lugar no lo hizo. Conservó todo lo mejor del ganado. Le perdonó la vida al rey. Y desobedeció a Dios, y por esa causa entonces Dios lo quitó de ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos malos administradores, hermanos, Dios nos da tiempo, Él es paciente con nosotros. Y de una y de otra manera nos está ayudando, nos está bendiciendo y pero llega el momento en que Dios nos va a quitar. Porque Dios no se vende con nadie, ¿ok? Este pasaje establece 3 hechos, óigalo bien. Todo administrador debe ser un servidor. O sea, debe ser un siervo. Aquí no es tener ese espíritu de grandeza, no, es que yo soy el pastor. Yo soy el pastor y yo aquí no puedo hacer nada. Yo soy el que mando y yo soy el que digo, yo soy el que estipulo todo. No. En la administración, aleluya, no estamos viviendo ni un gobierno, no estamos viviendo ni un gobierno, no puede ser ni democrático, ni tampoco puede ser una dictadura. Nosotros estamos viviendo bajo un gobierno teócrata.
Teócrata quiere decir que Jesús es el Señor, que Él es el dueño, que Él es el que manda, que Él es el que dirige. El pueblo de Israel cambió la teocracia por la monarquía. Y a Samuel eso le dio duro y Samuel se quejó, Señor. Imaginemos, el Señor le dice, no te preocupes, Samuel, déjalos, búsqueles rey, porque a ti no te han desechado, me han desechado a mí. Entonces, todo administrador debe ser un servidor. Yo soy un servidor. Tengo que servir. Que la iglesia es un cuerpo admirable, administrable, claro que sí. La iglesia es un cuerpo administrable. Nosotros podemos administrar. Y el mundo nos van a conocer cuando nosotros seamos buenos administradores. Que todo administrador debe ser fiel. 3 cosas que nosotros aprendemos de este verso. Servidor, administrable y fidelidad. Fidelidad, gloria a Jesús. Bien. ¿Qué es entonces la iglesia de Cristo en el sentido administrativo? Es una pregunta, hermano, que tenemos que hacérnosla para nosotros poder operar, nosotros poder surgir y nosotros poder ser ganadores. Porque la iglesia tiene que ser ganadora. No podemos ser perdedores, no. Tenemos que ser ganadores. La iglesia es la agrupación de cristianos cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende, como dijimos anteriormente, de la Biblia y del Espíritu Santo, nadie más. A través de la participación y utilización de todos los recursos humanos y materiales desde el Pentecostés hasta el rapto. A través de todos esos años, 2000 años del Pentecostés hasta acá, eso ha sucedido. Dependemos, utilizamos lo que tenemos a nuestra mano. ¿Qué tenían los primeros discípulos? ¿De qué dependían ellos? Aparte, tenían la mejor herramienta. La iglesia primitiva tenía la mejor herramienta. Ojalá en este tiempo no tuviéramos todo esto que tenemos, pero que tuviéramos la presencia del Espíritu Santo, gloria al Señor. Eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la iglesia se multiplicaba, porque la iglesia trabajaba, porque había temor de Dios. Hoy la iglesia del siglo XXI, aleluya, está pasando por un estado apático, indiferente. Una iglesia que no quiere hacer nada, una iglesia dormida, una iglesia prácticamente que estamos viviendo la época de la iglesia, la Odisea, que está diciendo, yo no necesito a ese Dios, no necesito la iglesia porque lo tengo todo, tengo trabajo, tengo economía, tengo casa, tengo dinero en el banco, tengo comodidades, en fin, ¿para qué quiero a Dios? O sea, no lo dirá así, pero con el solo hecho de no ir a la iglesia, de ser tan apáticos y de voy porque quiero ir, eso es suficiente para decirlo. O sea que la economía no es la que le da vida a la iglesia, sino es una buena administración en nuestra vida para nosotros poder verdaderamente complacer a Jesús, obedecer a Dios. Entonces, ojalá nosotros utilizáramos hoy esa herramienta tan importante, el Espíritu Santo, que hayan sanidades instantáneas, que los muertos se levanten, que los paralíticos se levanten también. Que haya la presencia de Dios, que cuando haya por ahí mentiras como Ananías y Zafira, cuando mintieron la venta de su casa, la Biblia dice que murieron instantáneamente. Tendríamos todos los días, creo yo, entierros en las iglesias si sucediera eso. Porque cómo abunda muchas veces la mentira en los cristianos. Bien. Se llama Iglesia de Cristo por ser el fundador, bien. Por ser el Salvador, porque es su casa, porque es su esposa, porque es la iglesia de Dios y Él es su administrador. Los fundamentos de la administración de la iglesia, de la administración de la Biblia. En la Biblia se hallan valiosos ejemplos de administración.
de toda sabiduría, porque su fundador, su creador, es Dios, es sabio. Abunda en información y ejemplos sobre la organización y sobre el orden en material administrativo. Como les decía al comienzo, el mejor administrador se llama Dios. Y Él nos enseñó a ser buenos administradores. Pero a veces nosotros como iglesia no hemos aprendido ni a ser administradores ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestra familia, mucho menos en los demás. Y hablando materialmente muchas veces, el despilfarro de la economía, el dinero, llevamos a pique posiblemente hasta un matrimonio. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca tanto, se desborda tanto en deudas. Y yo digo que en este país, pues bueno, este país es una bendición, yo lo sé. Y yo siempre le he dicho a la gente y le enseñé a mis hijos, en este país no tengamos dinero, pero tengamos un buen crédito, porque un buen crédito nos saca de apuro de muchas cosas, pero controlado. Pero yo tengo tarjeta de crédito y voy a sacar cosas que no necesito, después me voy a ver a gatas. Y eso es lo que los prestamistas quieren, que usted esté bien endeudado hasta el tope, para que les estén pagando intereses del 20, 22 y dependiendo de su crédito. A mí mi buen crédito me ha sacado de muchos apuros, pero nunca me he desbordado. Y cuando me desbordé un poquito, no tanto, me vi a gatas, dije no, yo tengo que controlar. ¿Por qué? Porque debo ser un buen administrador. Y como cristianos, Dios nos llama a ser buenos administradores. La Biblia dice eso, habla también de la economía en nuestra casa, ¿ok? De nuestra vida. Entonces, en la Biblia se hallan valiosos ejemplos de administración. Bien. En la creación Dios demuestra su omnisciencia. Demuestra una habilidad administrativa planeando, ejecutando, organizando y evaluando cada etapa creada de las cosas que Él realizaba. Nadie escapa de su control divino. Dios hizo las cosas tan bien, aleluya, que nadie en este mundo puede escapar al control de Dios. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce cada cabello que nosotros tenemos, Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, Él conoce todas las cosas. Por eso el Salmo 138 dice, ¿a dónde huiré yo de la presencia de Dios? Si voy a los montes, allí está Dios. Si voy debajo de la mar, ahí está Dios. Si voy a cualquier lugar de la tierra, al contorno de la tierra, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Él es sabio, gloria al Señor. Porque todo lo que Él hizo fue para su santa voluntad. ¿Para qué? Para crear lo más hermoso para nosotros. La evaluación de su obra se halla en las palabras, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. No podemos quejarnos. Hoy en día la gente se quejará, ¿por qué Dios no me hizo hombre? ¿O por qué yo fui mujer? ¿O por qué mejor yo no fui mujer? No, Dios nos creó porque esa fue su voluntad, porque Él sabía que esa era nuestra postura. Por ejemplo, para mí, si yo me hubiera hecho a mi mujer, yo creo que, yo no sé qué hubiera pasado. Ayudo a mi esposa en la casa, sí la ayudo, pero no soy muy bueno ni para la cocina. Cocino, bueno, por ahí para matar el hambre aunque sea. Pero la especialidad de ustedes, las mujeres, es eso, ¿ok? Me hizo con un fin específico, gloria al Señor. Y por lo tanto tengo que darle gracias a Dios porque Él me hizo así. Si usted es alto, amén. ¿Verdad, Luisito? Y si usted es chaparrito o chaparrita, amén, gloria a Dios también. Porque Dios hizo las cosas bien, gloria al Señor.
Entonces, todo era bueno en tal manera. Es decir, no le faltaba ni le sobraba nada. Nada. Este es el resultado de la buena administración, que a la hora indicada lo tiene todo previsto y dispuesto. Todo preciso. Por eso, hermano, nosotros como administradores, como hijos de un administrador, de un maestro como es Jesús, como es Dios, no tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué Dios no me auxilia a tiempo? ¿Por qué si hace tanto tiempo yo estoy orando y Dios no me responde? Dios tiene su tiempo, mis hermanos. Dios tiene el tiempo en que va a venir. ¿Para qué? Para empezar a bendecirlo, porque Dios quiere de nosotros primero que todo evaluar nuestra fidelidad. O le va a dar lo que usted necesita. No le puede dar más porque se va a perder. Y entonces vamos a decir como dijo Agur: no me des mucho, no vaya a ser que me olvide de ti. Ni me des poco, porque no vaya a ser que maldigas tu nombre también. ¿Sí ve? Dios me va a dar lo suficiente, gloria al Señor. Porque si me va a dar más de lo que yo puedo administrar, me voy a perder. Voy a esconder los talentos a lo mejor de lo que Dios me va a dar. Dios me va a dar lo suficiente para yo poder administrar, para yo poder vivir adecuadamente. O sea que no debemos de estar ambicionando, ay, pero es que fulano de tal tiene más que yo también puedo tener. Y ahí es donde vienen las promesas. Y muchos son tan religiosos que dicen, ay, Señor, si me ganara una lotería. Si tú me das tantos millones, Señor, si yo me gano ese premio gordo, yo lo primero que voy a hacer, Señor, es que voy a comprar la iglesia. Voy a comprar la iglesia para que la iglesia tenga su propiedad. Voy a darle a los pobres, voy a hacer esto y lo otro, pero cuando hace cuenta dice, ya me estoy quedando sin nada, mejor no. Y si Dios me diera, y si Dios esto, y si Dios lo otro. No, hermano. Dios llega a tiempo, ¿ok? Dios va a llegar a tiempo. Porque Él sabe lo que nosotros podemos administrar. Porque Él nos conoce. Y es mejor entrar, como dicen los venezolanos, raspando al reino de los cielos, pero que yo llegue al reino de los cielos. Es mejor un estudiante que no es bueno, y les estoy aconsejando que pasen con una D, que es, pero que pasen. Y que en el próximo año pues puedan mejorar. Lógico que no sigan pasando con D, porque cuando llegan al final de sus estudios, están raspando prácticamente. Bien, este es el resultado de la buena administración. Bien, Él hizo luz porque pensaba hacer los ojos. ¿Usted cree que si yo no hubiera hecho ojos en nuestra vida, todo hubiera sido oscuro? Nos dio la luz porque, mire, nos apagan ahorita la luz. Bueno, todavía hay un poquito de luz del día, pero vamos a quedar más en oscura. Ya no voy a poder yo estar leyendo aquí. ¿Por qué? Porque Él pensó en ojos. Hizo oídos porque habían ondas sonoras. Ahora hay ondas sonoras por este micrófono y por medio de ese celular, de ese artefacto, me están oyendo en otro lugar. ¿Ok? Hizo toda suerte de alimento porque los seres vivientes estarían equipados de un formidable equipo, ¿ok? Y constante apetito. O sea, Dios todo lo formó. ¿Por qué? Porque pensaba en esas cosas. Y segundo, en Éxodo también se aprecian ejemplos de una excelente administración. Se plantea el caso de la agotadora tarea de Moisés. Ustedes saben que Moisés, cuando empezó a juzgar a Israel en el desierto, este hombre se cargaba todo el trabajo. Yo no sé cómo lo hacía para solucionar tantos problemas a más, según cree, a más de 1 millón, 2 millones de personas, más o menos, que salieron de Egipto.
Y la Biblia dice que Moisés se sentaba desde que aclaraba hasta que anochecía, oyendo a todo el mundo con todos los problemas. Hasta que Dios le dice, bueno, pues yo lo voy a orientar. Llegó su suegro Jetro, y cuando Jetro lo vio haciendo eso, le dijo, oye, si tú sigues haciendo eso te vas a morir. Tú no puedes hacer eso. Le dice, mire, busca hombres de buen testimonio, personas que te ayuden, busque 70 personas y ponlos de grupo en 50 en 50, para que ellos oigan las necesidades del pueblo, y las cosas mayores entonces tú las vas a juzgar. Pero deja que esas personas te ayuden. ¿Por qué? Porque si tú lo sigues haciendo así, te vas a agotar, le dice a su suegro Jetro. Eso se llama administración, ¿ok? Eso se llama administración. Si un pastor en una iglesia se lo va a hacer todo, porque hay pastores que son músicos, predican, recogen ofrenda, hacen el aseo en la iglesia, trabajan en la yarda, en fin, todo. Eso es lo que llaman pastores orquesta. Lo hacen todo, nos vamos a morir. Y entonces cuando esto sucede, este ejemplo, Moisés entendió de que tenía que delegar. Nosotros como administradores tenemos que delegar. Usted en su casa, estamos hablando de administración física y espiritual también. Usted en su casa tiene que ser un buen proveedor, un buen administrador. Usted tiene que administrar la conducta de sus hijos. Saber administrar la conducta de sus hijos. No malcríe a sus hijos. Ay, es que es el niño pequeño. Ay, es que es tan lindo. Ay, me levantó la mano. Ay, me dio una palmadita. Cuando esté grande no le da una palmadita, le va a dar un puño, ¿sabe? Administre la educación, administre la educación en su casa también. Pero tenemos que nosotros administrarnos primero nosotros, porque tenemos que ser renovados, aleluya, por la sangre de Jesucristo, cambiados. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de un estado pecaminoso y nos hizo sus hijos, gloria a Dios. Entonces, en el número 17, la iglesia es una verdadera empresa administrable. Según el escritor Reyes Ponce, una empresa está formada por bienes materiales, hombres, que son elementos activos, sistemas, normas, disciplina y orientación. Ahí lo que yo les decía ahora, entra la norma, la disciplina, la orientación. Orientemos nuestra iglesia, orientemos las personas, orientemos nuestros hijos, orientemos nuestra familia, orientemos nuestras vidas en el Señor. Pidámosle al Señor, Dios mío, diríjame. ¿Qué voy a hacer, Señor? Hay momentos, circunstancias en que nosotros no podemos resolver nada. ¿Por qué? Porque no está a nuestro alcance. Ustedes, si van para un ministerio, los que quieren hacerlo, tienen que aprender a depender de Dios. Nadie puede ser llanero solitario en la iglesia. Llanero solitario solamente estuvo en Texas nada más. Bueno, nosotros tenemos que depender de Dios para que Él me ayude, me conduzca, me lleve para una mejor administración. Siguiente, las comunicaciones en la administración. Duda, administración, específicamente la eclesiástica requiere y quiere una comunicación eficaz. Mire, hermano, la comunicación dentro de nosotros es importantísima. Eso requiere que tengamos comunión. Hay gente que se están muriendo y nunca dicen nada. Los seres humanos somos así, yo no quiero que sepan nada de mí. Administrar es hacer por medio de otros. En la comunicación influyen 4 elementos. Un emisor, óyelo bien, un emisor. Un mensajero, debe haber un receptor
y debe haber una respuesta, ¿ok? Una respuesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa comunicación, podemos tener una espada de dos filos. Mire, si algo que al diablo no le gusta es que nosotros ni hablemos con Dios de nuestras cosas, aunque Dios las conoce, pero Él quiere va a tratar de detenernos que nosotros le podamos confesar a Dios, o pedir a Dios, o decirle a Dios. Somos tan orgullosos que ni el mismo Dios, sabiendo que ya sabe, en nosotros pedirle. Y aún somos más orgullosos porque yo no quiero que el pastor sepa, yo no quiero que la iglesia sepa, yo quiero salir de este problema yo solo, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Pero hay alguien quien debe emitir. Se necesita un emisor. Vamos a sacar a Dios de esto. Dentro de la tierra, entre nosotros mismos. La Biblia nos manda que nosotros tengamos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Es de lógico, hay cosas dentro de la casa, dentro de nosotros, que eso es para nosotros, para la familia, para el matrimonio, que no vamos a sacar cosas que no tenemos que hablar porque no son necesarias. Pero un percance, una situación en mi vida, tengo que tener un emisor en mi vida, ¿ok? Tengo yo que saber de que ese emisor me va a dar a mí un mensaje, que me va a dar una palabra de consuelo, de alegría, de satisfacción, de empuje, digamos, que me levante prácticamente las rodillas paralizadas, que me levante mis manos y que yo pueda entonces tomar nuevas fuerzas como las águilas y remontarme, gloria al Señor. Pero tengo que ser ¿un qué? Un receptor. Si yo no soy un receptor, si mis oídos no son receptores, porque hay gente que se les dice y se les dice. A lo mejor usted tenga hijos que son así, sobre todo si son adolescentes. Válgame Dios cómo se lucha con ellos. Se les dice y entre más se les dice, más meten la cabeza y por ahí se van. Pero hay personas que tienen muchos años y también no son receptores. Y años posiblemente en la iglesia y siguen siendo los mismos. Lo mismo de lo mismo. Entonces, al final, ¿qué respuesta vamos a tener? Lo que dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Vamos a cegar lo que nosotros cosechamos, ¿ok? Bien. La iglesia posee manuales, constituciones, reglamentos, etcétera, pero la base de su gobierno y disciplina es la palabra, es la Biblia. Esta es una de las grandes diferencias entre la iglesia católica romana y los protestantes. Mientras la primera ejerce autoridad suprema sobre la Biblia, porque la religión hace eso. La Biblia está sujeta a la jerarquía católica, pero nosotros estamos sujetos a la Biblia, porque la Biblia es la jerarquía de nosotros. Un pastor, una iglesia que se sale del sistema bíblico, de la administración que Dios puso, está fuera de orden. Estamos fuera de orden. Y nos venimos a constituir ¿en qué? En simplemente una religión más. Una religión más. ¿Por qué? Porque es la Biblia la que tiene que estar por encima de nosotros, gloria al Señor. Es la regla única, la regla soberana. Bien, vamos al capítulo 3, las comunicaciones en la administración. ¿Cómo ser un buen comunicador? Dice el número 19. ¿Cómo ser un buen comunicador?
Hacer uso de claridad y organización. Hacer uso de claridad y organización. Use el mayor número de métodos. Mire, hermano, en la iglesia nosotros necesitamos gente pensante. Pastor o pastora, mire, tengo una idea, tengo un pensamiento. Posiblemente Dios se lo haya puesto en su vida y es hacer esto, poder organizar este método. A mí como pastor me viene con eso, yo lo pienso, lo analizo, lo estudio, lo comunico. Vamos a ver si funciona. Pero debemos de buscar métodos, tanto visuales, auditivos, tacto, gusto, y poner atención en los mensajes corporales. Bien, el mundo moderno demanda nuevas técnicas de comunicación. Hoy en día nosotros, ¿qué es lo que estamos utilizando? Todo lo que son los sistemas del avance de la tecnología, el internet, que en este momento en el mundo entero la iglesia no estaba preparada para esta pandemia, nunca nos imaginamos esto. Y en ninguna parte del mundo, que esos charlatanes que han venido por ahí diciendo, hace 1 año, 2 años, Dios me mostró que iba a venir esta pandemia. ¿Por qué no lo dijo antes? Lo dijo ahora que vino. Pero Dios, nunca se sabía. Nosotros estábamos prácticamente al margen de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento. ¿Y qué nos tocó que empezar a hacer los pastores, las iglesias? A usar el sistema que salió, la tecnología, el internet, las vías de comunicación, las cámaras, teléfonos, celulares, tablets, lo que sea, para poder transmitir un servicio como cuando nosotros estuvimos en casa como casi un mes, donde no habían servicios, donde la iglesia tuvo que cerrar puertas. Gracias a Dios, pues el gobernador después nos dio la oportunidad de abrir y ahora pues estamos, aunque sea un grupito menor, pero ahí estamos. Pero tuvimos que ejercer esto, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque son factores que se necesitan. A lo mejor después de que pase esta pandemia, si es que pasa, si es que esto no lo está utilizando Dios para su venida y a lo mejor hoy anochezcamos y mañana no amanezcamos, y si viene Cristo, qué bien, qué bueno. Para mí que venga Cristo, eso es más importante, Entonces, toda administración y especialmente la eclesiástica requiere una comunicación eficaz. No estamos hablando ahora de esta comunicación, ahora vamos a hablar de nosotros, una comunicación eficaz. Se ha dicho que administrar es hacer por medio de otros. Si esto es así, entonces ya sabemos que hay unos mejores métodos comunicativos. Los métodos comunicativos son importantes dentro de nosotros. Aleluya. ¿Qué tal que en el reino de los cielos no hubiera comunión? Ustedes saben el desacuerdo que hubiera entre la Trinidad. Ustedes saben los desacuerdos que, hermanos, si hubiera formado Satanás ya hubiera ganado todo. Pero en el reino de los cielos hay comunicación. En una ocasión les dije aquí a todos los estudiantes cuando estaban en el primer grado, a lo mejor a alguien se le olvidó, otros no se recuerdan, y a lo mejor otros no estaban ahí. Pero en una ocasión les dije, cuando una mesa redonda en el reino de los cielos, el hombre peca, el hombre cae, el hombre queda desamparado, el hombre queda sin protección. Y en el reino de los cielos se hace una mesa redonda, la Trinidad. Hijo, ¿qué vamos a hacer ahora con el hombre que pecó? Había una comunicación, tenían que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer? Como ejecutivos, como administradores, ¿qué vamos a hacer? Se hace por un momento silencio en el cielo. Estoy parafraseando, porque saben que Dios no necesita pensar qué es lo que va a hacer, porque Él es soberano y Él sabe todas las cosas.
pero estoy acomodándola a lo que es una administración en la tierra, lo que somos nosotros los seres humanos. Bueno, Padre, pues hay una alternativa. El hombre no lo puede salvar nadie, pero yo me ofrezco para yo ir a la tierra y pagar el precio para rescatar la humanidad. Ahí es donde sale esa palabra de Isaías capítulo 6. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y se oyó una voz allá que dijo, he aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque hubo una comunicación para solucionar un problema que había, y era un tremendo problema. Al hombre no lo podía salvar nadie, el hombre estaba condenado. De tal manera que un día Dios quiso raer todo el hombre sobre la faz de la tierra por causa de su pecado, porque la Biblia dice que la maldad se extendió tan rápido que ya el hombre era incontrolable. Pero mire, hermano, la fe y el temor a Dios de un hombre salvó la humanidad. Cuando yo esté en el reino de los cielos, lo primero que voy a buscar es a Noé para darle un abrazo y decirle gracias, Noé, porque nos protegió de la destrucción del hombre sobre la faz de la tierra. Por causa de él, nosotros no fuimos destruidos. Entonces, eso trae, la comunicación trae alegría, trae gozo, trae esperanza. Y al mundo pecador, Jesucristo trajo la esperanza de poder continuar, de poder hacer el trabajo. El estudio y la comunicación es un tema realmente nuevo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a ser un buen administrador? Entonces, cuando nosotros somos buenos comunicadores, vamos a verificar ese receptor. Nadie puede avanzar, óigalo bien, nadie puede avanzar si no tiene una vida espiritual constante, porque como les dije, esto es cuestión de constancia, esto es cuestión de resistir. Satanás va a estar todo el tiempo sobre nosotros y va a querer apabullarnos y va a querer dominarnos y va a querer hacer que nosotros nos cansemos. Y cuando el hombre se cansa, entonces empieza a menguar su vida espiritual. Y cuando le fallan las fuerzas es porque hay algo que lo está atando y que lo está alejando de Dios. Entonces, esa comunicación se verifica como buen receptor que sea de ese emisor, porque yo también voy a ser un emisor. Diferencia entre la comunicación y las relaciones humanas. El contenido de la comunicación es fijo y preciso. Tiene que ser preciso. Las relaciones humanas demandan informalidad y variedad. En la comunicación, la información viene de un lado mayormente. La comunicación de la iglesia, de nosotros como administradores, viene directamente ¿de dónde? Del reino de los cielos. Viene del Espíritu Santo, el cual fue puesto por Jesús cuando dijo, yo rogaré a mi Padre para que os envíe el Espíritu Santo, porque cuando Él venga, Él os hablará de las cosas que yo os he hecho, que yo he hecho y que os he dicho. Entonces, cuando tenemos esa revelación, esa comunión, de parte de Él, las cosas me van a salir mejor. ¿Por qué? Porque en esas relaciones humanas cada participante tiene algo que decir. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de la administración, nos reunimos, compartimos y entonces podemos ejecutar. Los resultados de la comunicación consisten en una modificación de la conducta de ese receptor. O sea, el testimonio. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo decir nada si no hay testimonio en mí.
Si yo digo algo, pero usted cómo viene a decir, si usted no, si usted es así, o sea, no, nos van a sacar los trapitos al sol. Entonces, es bajo mi conducta, es mi responsabilidad, mientras que las relaciones humanas modifican la conducta de cada persona involucrada. ¿Por qué? Porque eso va a envolver mi vida personal. Y acuérdense, hermano, que nosotros somos luz. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Y para esto esperamos que Dios nos ayude, pero que nosotros tengamos una buena recepción. Muchas gracias, Dios les bendiga, buena noche, y para ustedes también, los que nos estuvieron ahí comunicándose también con nosotros, les bendecimos y esperamos el próximo miércoles que se puedan nuevamente comunicar para la próxima clase. Dios les guarde.